De videollamadas a despertar todos los días juntos, ¿fue como lo imaginamos? Quédate al final de este video donde te cuento lo gracioso, lo difícil, lo bonito y lo que nadie te cuenta. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Beli, una búlgara que cumplió uno de sus sueños por encontrar el amor y aquí te muestro de todo sin filtros. Así que vamos a empezar. Ya saben que para que una relación así a distancia funcione se necesita comunicación, confianza, lealtad y compromiso. Sobre todo, muchas risas. Pero si no han visto ese video todavía, les dejo aquí arriba que lo revisen, donde cuento un poquito más de esas cosas. Y como tal, vamos a seguir. Yo tenía dos voces en mi cabeza antes de llegar aquí y juntarme con mi pareja. La cosa es que nosotros hablábamos todo el tiempo en videollamadas. Cuando no trabajábamos, después del trabajo, todo el tiempo. Y aún así yo tenía, bueno, la primera voz que tenía en mi cabeza era, bueno, todo debe de seguir normal como ahora, con la única diferencia que ya se van a poder tocar. Vas a poder sentir a esa persona, ¿me entienden? Y bueno, la otra voz era justamente lo contrario. La cosa era que te surgen ciertas incertidumbres y cosas así, y es normal, porque la segunda voz en mi cabeza decía, bueno, y si no funciona, si la parte que no se ve en las videollamadas, esa parte de los caracteres que todavía no conocen, si se chocan, qué va a hacer, cómo van a arreglar las cosas, y eso es totalmente normal. Ahora una pregunta para ustedes. Déjame en los comentarios cómo fue la primera vez que convivieron con su pareja. Yo bajo a leerlos. Bueno, y así el día del viaje llegó y por fin se cortaba la distancia, ¿no? Las primeras semanas eran llenas de emoción, de nostalgia, de risas, de trámites, de estrés, de todo lo que se pueden imaginar que puede suceder. Todo estaba resolviéndose aparte. Unas cosas rápido, otras obviamente teníamos trabas que ya van a saber, van a ver cuáles. Unas de esas cuento en ese video aquí arriba, que les dejo un link si quieren revisarlo. Aquí también quiero agradecer a nuestros amigos, si ven esto, sabes quiénes son. Nos ayudaron un montón con todo en el proceso y sin ellos la verdad no sé cómo se iba a desarrollar todo esto. Así que chicos, si ven esto, los queremos un montón, infinitamente. Pero a seguir con el video. No todo fue color de rosa y miel. A pesar de todos los trámites, documentación, un montón de cosas, emociones, cambios de humor, pues es muy normal. Aprendimos a darnos espacio y cuando uno necesite y hablarlo después. Es que nosotros veníamos con este aprendizaje desde antes, pero ahora sí que se tenía que aplicar en vivo y no a distancia. Y una de las claves fue justamente lo siguiente: aplicar todo lo que aprendimos a distancia ya en persona. Y aquí les quiero preguntar, ¿qué es lo que creen que es más difícil? ¿La relación a distancia o la convivencia diaria? Me gustaría mucho leerlos. De lo que fue, de lo que vendrá, hoy solo importa disfrutar. Un día bonito, lleno de calma, la luz se cuela. Y aquí voy a hacer una pausa porque nosotros vamos a tratar de encontrar un lugar donde almorzar mientras ustedes escriben abajo las respuestas de mi última pregunta. Bueno chicos, les tengo una noticia, miren.
es que me trajeron la comida y el mozo se llevó también mi café. Arriba mío, qué lindo. Como les decía y como les vengo diciendo desde un principio, el canal sin filtros, así que le muestro de todo. Bueno, ahora vamos a comer y después a ver si voy a tener suerte con el cafecito antes de seguir con el video. Bueno, provecho, gente. Bueno, y ya como tuviéramos nuestro pequeño asuntito, ya está todo listo, todo bien, todo cambiado para seguir el video. Es que nosotros tenemos que ir a casa de todos modos porque surgieron cosas y voy a hacer este video no de tal manera como he planeado, como pueden ver, pero de esto se trata, mostrar las cosas tal y como son, sin filtros. Y a continuación quería seguir contándoles algo chistoso, como entramos en esa zona también de las cosas graciosas, como ya pasó hace un rato. Lo siguiente en mi video era de hablarlos también de las cosas chistosas, como le dije al inicio de ese video. Y les tengo dos situaciones chistosas. Bueno, la primera es, por ejemplo, no me voy a olvidar en el principio, con mi pareja, él iba a hacer el almuerzo y tenía que hervir unos huevos, y como estábamos sentados ahí en el living mirando videos, youtubers que nos gustan, etc., pasaron como fácil hora y media, 2, y yo empiezo a percibir un olor feo y digo: mi amor, ¿qué está pasando? Pues nada. Y yo: ¡ah, los huevos! Y entonces me voy a la cocina, un humo, ya no hay agua, le digo, en el recipiente. Una cosa tremenda. Y tenían que haberlo visto, o sea, no había agua. Los huevos estaban ya secas, tenían unos agujeros negros dentro. Nada. Y otra cosa mía, yo voy a poner la lavadora, y por tantas cosas que hacer, que pensar, que ese trámite, que qué sé yo, pues este mismo día yo tuve que poner la lavadora con la misma ropa 3 veces en un día porque me olvidaba sacarlos. Y como puedes, o sea, y como saben, si no sacas la ropa de inmediato, en los primeros 5 o 10 minutos, ya empieza a soltar un olor feo, ¿no? Así que sí, teníamos nuestras cosas que nos producen risa hasta hoy en día, pero son cositas que son tan lindas y tan tiernas que te producen risa, pero también te producen ternura, y no los cambiaría por nada del mundo. Y aquí quiero que me digan que no somos los únicos. Por favor, cuenten sus situaciones chistosas y vamos a inundar YouTube en risas. Y como les estoy contando, risas, risas y risas, pero tampoco todo es risas. O sea, nosotros, por ejemplo, empezamos a cuidar bastante nuestros ahorros, achicar gastos, comprar cosas en promociones. Y aquí quiero normalizar una cosa: no hay nada mal de que uno compre en oferta o haga ahorros. Es parte de crecer y de saber cómo manejar las finanzas. Así que vamos a normalizar el hecho de que comprar en oferta no es nada de ni caer bajo ni nada de eso. Pero hay mucha gente que lo toman así, y quiero que empezamos a normalizar las cosas que de verdad deben de ser normales hoy en día. Y bueno, tenemos que achicar los gastos, cafecitos, restaurantes y cosas así una vez al mes,
o cada 2 meses, pero también esto se convirtió en algo más especial en nuestra relación, porque lo convertimos como darnos un premio por lo que hacemos a diario, o sea, por tantas cosas que hacemos, como el trabajo, lavar, cocinar, trabajar, hacer un montón de cosas, trámites, documentación, y como que nos hacemos ese premio de ir a una cafetería, un restaurante, algo más así, pero también siempre gastando con cabeza, porque esto es muy importante, especialmente en el principio y especialmente si estás en pareja, porque es una cosa cuando uno empieza solo, porque se conoce y sabe más o menos cuánto gasta y se puede permitir, por así decir, un poquito más cositas, depende de sus ahorros, pero cuando ya son 2 personas necesitan ajustar sus finanzas y a ver en qué gastar, en qué no gastar, y todo depende de saber cómo manejar las finanzas. Y sí, perdón que me escuchan así agitada, pero también estamos apurándonos para justamente recoger unos documentos para un trámite, así que por eso estamos yendo para allá, yo tratando de hacer el video, tenemos una caminata que hacer, todo sin filtros y a veces un lío, pero es nuestro lío y es lindo y yo lo amo y no cambiaría nada de eso por nada del mundo. Y esto es como una clave también para ustedes si están en una relación a distancia o se le puso difícil en cualquier tipo de relación. Con amor, comunicación y paciencia todo es posible. Bueno, pero ahora quiero saber de ustedes. ¿Han vivido un amor a distancia? ¿Están en una relación a distancia? ¿Y cómo fueron las primeras semanas de convivencia cuando ya se cortaron todos esos kilómetros? Ahora me despido, les quiero pedir que compartan ese video, dejarme un like y nos vemos en la siguiente. Peleando el mundo, peleando el mundo, peleando el mundo. Vamos a explorar y ver, no importa el destino, sino el viajar. En cada momento hay algo que amar.